Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Funmeji revela cuánto le tomó a Olodumare, Dios, completar su obra de creación. Odebi rekurekulere, odibi ridiridi, leale akakpo gun, kobo eleda arre, bi rekureku, odebi rekurekulere, odibi ridiridi, he akakpo runmila, kobo eleda arre, bi rekureku, odebi rekurekulere, odibi ridiridi, ye aje ogba erumole, ki wombo eleda a won, bi rakureku. El problema difícil que fue resuelto pacíficamente al final fue el nombre del Awo que realizó la adivinación para Gun, Olokun, Runmila y todas las demás divinidades. Él les aconsejó ofrecer sacrificio a sus ángeles guardianes durante un periodo de 6 días, para que pudieran descansar en paz y tranquilidad el séptimo día. Runmila preguntó por qué el sacrificio debía durar 7 días en lugar de solo 1. El Awo respondió que Olodumare, Dios, tardó 6 días en crear la tierra, los mares, la atmósfera, las plantas, los animales y la humanidad. La razón por la cual Dios creó toda la materia orgánica e inorgánica antes de crear a la raza humana fue para proveer refugio para la humanidad, agua para beber, alimento para comer, aire para respirar, y así poder dedicarse el séptimo día a una vida de descanso pacífico en los cielos. Reveló que Dios descansó el séptimo día después de completar la creación de la divinosfera. Dijo que, de acuerdo con el precedente establecido por Dios durante la creación, se necesitarían 6 días para completar la ceremonia de iniciación de cualquier sacerdote de Ifa, y que el sacerdote debía limpiar la casa y descansar el séptimo día. Solo a través de este proceso sagrado se manifestaría el sacrificio. Runmila preguntó nuevamente si una ceremonia de 7 días no generaría discusiones y confusión durante el proceso. El Awo respondió que está prohibido que haya peleas o discordia durante la ceremonia de iniciación. Aikoro luile Awo, oragundeile ekun ekpa. Ekun.